La idea fundamental es ver que la UOC tiene un modelo, pero que probablemente puede haber otros modelos, ¿verdad? Y que de alguna forma la idea de planteamiento de la charla de ahora va a ser identificar cuáles son los elementos que nos determinan los modelos posibles, sobre todo teniendo en cuenta también los contextos en los que estamos, ¿no? Fijaros que cuando la UOC empezó hace 25 años, algunos decían, bueno, sois una universidad a distancia, y nosotros decíamos, no, somos una universidad no presencial, porque de hecho el concepto de distancia era muy relativo. Teníamos alumnos que vivían a 200 metros de la sede de la UOC, y por lo tanto el problema no era la distancia, sino que el problema era que en aquel momento no tuviesen que coincidir ni en el espacio y sobre todo ni en el tiempo, para flexibilizar al máximo el tipo de formación que les queríamos proponer, ¿no? Eso es un elemento que repetiré después. Entonces, a lo largo de los años, fijaros que algunas instituciones, cuando yo comentaba somos una universidad online, nos decían, no, nosotros también lo hacemos online, pero no hacían lo mismo. Y no era lo mismo, y probablemente los resultados tampoco llevaban a lo mismo. Es decir, hacerlo online no significa solo, y yo voy a poner en cuestión algunas palabras, no porque las hayáis utilizado vosotros, sino porque son palabras que deben cuestionarse en cuanto al significado que hay detrás de ellas. No es solo digitalizar, ni es solo virtualizar. Es decir, digitalizar puede significar que vamos a poner todos los contenidos que tenemos en un formato digital y ya está. Y no cambia nada. Todo lo demás lo continuamos haciendo igual. Y virtualizar quiere decir que a lo mejor simplemente replicamos lo que hacemos físicamente en el aula presencial y no cambiamos nada tampoco. Con lo cual, por eso nos gusta a nosotros hablar más de transición hacia la educación online, porque creemos que si una institución, como en este caso, forzada. Yo respeto mucho y además siempre digo con una sonrisa que, por supuesto, lo que habéis comentado hace un momento me lo repiten, y perdonad, no es que os quiera cuestionar nada, pero me lo repiten la mayoría de las universidades. Nosotros continuaremos siendo una universidad presencial. Por supuesto, faltaría más. Es decir, no esperamos otra cosa. Pero ante una situación crítica como la que estamos viviendo en estos momentos, cuando una universidad se ve forzada a no poder ofrecer clases presenciales, es verdad que una de las opciones es transitar hacia la educación online de tal manera que se lleve a cabo aprovechando el máximo potencial que esa educación online te puede permitir, ¿no? Y no quedarnos a medias tintas, porque es una gran oportunidad para explorar justamente esas opciones que nos van a dar posibilidades. Que después cuando volvamos a la normalidad, y esperemos que sea cuanto antes mejor, que cuando volvamos a la normalidad decidimos que todo lo vamos a volver a hacer todo presencial, perfectamente, es vuestra decisión. Pero es probable que habiendo explorado y experimentado parte de lo que online se puede ofrecer con un alto nivel de calidad, desarrolléis un modelo más avanzado que os permita flexibilizar en cierto modo lo que hacéis con vuestros alumnos. Es decir, nadie pretende, llegando al 100% de la virtualidad o de la educación online, nadie pretende que después continuéis siendo completamente virtuales. Eso en absoluto. Pero sí que podamos entender que probablemente cuando miramos la educación online desde la presencialidad, limitamos mucho el alcance de nuestra mirada, porque lo miramos desde aquello que nosotros conocemos y nunca llegamos al 100% del potencial que nos puede ofrecer. Para hacerlo tendríamos que mirar desde el otro punto de vista, es decir, desde el otro extremo, y eso difícilmente lo hacemos porque no llegamos ahí. Entonces, el planteamiento que tanto Teresa como yo os vamos a dar esta mañana es también el que intentéis, y os vamos a dar elementos, porque obviamente no lo vamos a hacer todo, y además sabemos que después hay unas sesiones con otros profesores de otros lugares que también van a profundizar en los distintos temas. Os vamos a intentar dar a entender cómo deberíais intentar transitar hacia lo online poniéndoos en ese lugar desde esa perspectiva. Pero para ello yo empezaré también explicando cómo llegamos a la conclusión de si existe o no existe un modelo pedagógico subyacente, que siempre existe, pero muchas veces no sabemos exactamente cuál es. Y eso es así porque muchos de los docentes universitarios no han tenido una formación pedagógica previa, con lo cual actúan, digamos, por intuición y por lo que buenamente les parece que ellos pueden ofrecer y, sobre todo,
por lo que han experimentado previamente con los docentes que ellos han tenido. Es decir, acostumbra a haber un efecto espejo en el desarrollo, digamos, al menos inicial de la docencia universitaria. A mí me lo contaron así, yo voy a contarlo de una manera similar. Después ya interviene todo el elemento, digamos, personal de proceso de innovación, por supuesto, pero en general estos son los elementos, digamos, que nos mueven. Es cierto que cuando un docente entra en el proceso de querer innovar, entonces empieza a leer y empieza a escuchar aspectos del ámbito pedagógico porque probablemente le dan información que en otro caso no tenía, ¿verdad? Voy a compartir entonces la pantalla. Vamos a ver si lo hago bien. Bien, ¿estáis viendo la transparencia inicial de la presentación? Bien, perfecto. Sí, perfecto. Entonces, sí, quito esto. Muy bien. Y ahora el índice, ¿verdad? Lo digo para asegurar que está pasando correctamente. Bien. Bueno, la idea es hablar brevemente de las teorías de la enseñanza y el aprendizaje, de las estrategias didácticas, de la virtualización de la enseñanza a la educación online, de cuáles son los actores fundamentales de los modelos educativos y llegar a unas breves conclusiones. En primer lugar, recordar que la misión de la docencia siempre ha sido y continúa siendo hacer posible que las personas aprendan. Y es fundamental tener esto en cuenta porque en determinados modelos docentes da la sensación de que lo importante es mostrar lo que uno sabe y no tanto hacer posible que los demás aprendan, ¿no? Es decir, aquellas actitudes como, por ejemplo, bueno, yo lo explico y si alguien no se entera ya se espabilará, ¿no? Y es problema de ellos. Y no, es problema nuestro también. Por lo tanto, yo empiezo asumiendo que entendemos todos que nuestra misión docente es hacer posible que las personas que tenemos, en este caso a nuestro cargo como estudiantes durante un periodo de tiempo, aprendan lo máximo posible y por lo tanto les facilitemos recursos, les facilitemos explicaciones, les facilitemos contenido, les facilitemos acompañamiento para que efectivamente puedan aprender lo que consideramos que deberían aprender y que hemos acordado que sea así. La epistemología de la docencia normalmente se tiene que plantear 5 preguntas clave. Esas 5 preguntas que en inglés son the 5 W, ¿no? Las 5 W porque todas empiezan con W. Pero en castellano serían, primero, ¿qué enseñar? ¿Qué es lo que queremos enseñar y vamos a hacerlo, ¿no? En segundo lugar es ¿por qué vamos a enseñar eso y no otra cosa? Después, ¿cuándo enseñarlo? ¿Dónde enseñarlo? Y finalmente, ¿cómo enseñarlo? ¿Verdad? Por lo tanto, algunas de estas preguntas hoy las vamos a pasar, el cuándo no vamos a entrar. Y el dónde es evidente que estamos transitando de una situación presencial a una online, pero sí que nos vamos a centrar sobre todo al final en el cómo enseñarlo. El concepto de epistemología de la docencia nos dice que la epistemología es una rama de la filosofía que se ocupa de la naturaleza y la justificación del conocimiento. Por tanto, nos explica por qué enseñamos de la forma que enseñamos, porque cualquier forma de enseñar tiene detrás una voluntariedad que forma parte de las creencias que cada uno como docente tiene con respecto a la disciplina que está enseñando. Hay 2 enfoques generales, ¿no? Inicialmente, uno que es el objetivismo, que admite o mantiene que solo hay una verdad, que puede ser enseñada y aprendida y que no hay ninguna duda, pero puede ser enseñada y aprendida y que yo lo voy a hacer. Y por lo tanto, como hay una sola verdad, es eso lo que se tiene que aprender y no hay nada más y no puede haber discusión. Sin embargo, el relativismo nos dice que puede ser que haya distintas verdades en función de sus contextos, que también pueden ser enseñadas y aprendidas, y que no las voy a enseñar yo solamente, sino que las vamos a descubrir conjuntamente, porque es posible que yo no tenga la verdad absoluta y tengamos que avanzar en este descubrimiento de esa verdad. Estos 2 elementos ya de entrada nos sitúan, el objetivismo y el relativismo, nos sitúan en nuestra posición como docentes.
Y a veces, algunas veces, determinadas disciplinas se asocian mucho con el objetivismo y muy poco con el relativismo y al revés, ¿verdad? Por ejemplo, hay quien dice que las disciplinas científicas tienen que ser objetivas simplemente y en cambio las de las ciencias sociales pueden ser relativas. Eso es muy discutible en cualquier caso, porque no es solamente que sea objetivo un determinado elemento del conocimiento, sino que tiene que ser todo el conjunto. Y cuando el conjunto de una disciplina puede estar sometida a discusión, entonces no sabemos si nos vamos a situar mucho en el objetivismo o en el relativismo, sino que sabemos que tenemos que ir descubriendo distintos aspectos. Por lo tanto, eso ya nos marca mucho si lo que estamos enseñando creemos que solamente se tiene que enseñar aquello y nada más y de ninguna otra forma, o si estamos abiertos a poderlo hacer de formas distintas. En ese sentido, distintas teorías del aprendizaje y de la enseñanza nos informan también de formas de llegar a alcanzar ese conocimiento por parte de las personas. En una visión, digamos, histórica, evolutiva, observamos que una de las teorías más utilizadas en su momento fue la teoría conductista, ¿no? Que mantiene que algunas respuestas conductuales se asocian de manera muy mecanicista e invariable a estímulos específicos. Es aquello del perro de Pavlov, ¿no? Es decir, que tantas veces, casi cada vez que tú le das de comer al perro haces sonar una campanilla, al cabo de una serie de repeticiones de esta misma situación, cuando suena la campanilla, el perro ya segrega sus líquidos digestivos porque sabe que va a haber comida. Y por lo tanto, la idea de ensayo-error es la que está detrás del conductismo, ¿no? La de refuerzo de la conducta esperada. Tú pruebas, si al intentarlo la respuesta es correcta, tienes premio, si no es correcta, tienes castigo, digamos, ¿no? Es lo que se llama el condicionamiento operante, del cual Skinner era uno de los teóricos sobre este tema. Bien, ahí, por ejemplo, y os voy a ir poniendo algunos ejemplos, hay los ejemplos de las preguntas tipo test, ¿verdad? Que estamos muy habituados a utilizarlas porque nos parece que es un elemento que tecnológicamente nos hace avanzar y, sin embargo, estamos hablando de responder a una teoría que es de las más antiguas, ¿verdad? Y, por lo tanto, responder tipo test y saber que si aciertas tienes un punto y que si no lo aciertas tienes un punto o un punto menos, ¿no? O sea, no tienes punto o tienes un punto menos, es como nos está condicionando con este refuerzo nuestra conducta que se espera que sea correcta. Más adelante apareció el cognitivismo, del cual Piaget es uno de los autores de cabecera, ¿no? El cognitivismo empezó a decir que hacía falta abrir la caja negra de la conducta humana porque teníamos que descubrir qué procesos se llevan a cabo dentro. Es decir, puso en cuestión que solo fuese una cuestión de estímulo y respuesta, sino que lo interesante era saber qué sucedía dentro, entre el estímulo y la respuesta, qué pasaba, porque probablemente pasaban cosas que no conocíamos. Y ahí intentó describir los procesos mentales que afectan el aprendizaje, el pensamiento y la conducta, en base a 3 dominios de aprendizaje que estableció Bloom, con lo que se denomina la taxonomía de Bloom, que data del año 56. Y estos 3 dominios eran un dominio cognitivo, que tiene que ver con el pensamiento, un dominio afectivo, que tiene que ver con los aspectos más de sentimiento, y un aspecto psicomotriz, que tiene que ver con el hacer, con la acción, ¿verdad? Por eso, durante muchísimo tiempo recordaréis que cuando nos planteábamos objetivos, antes de hablar de las competencias, hablábamos de objetivos cognitivos, psicomotrices o afectivos, porque respondían a esta idea de los 3 dominios del aprendizaje de Bloom. Piaget aceptaba que los procesos mentales básicos pueden ser genéticos, pero que también pueden ser programados o modificados por factores externos, y ahí es donde incide la docencia o donde incide la educación y la enseñanza. Más adelante, más recientemente, el constructivismo, basado en los parámetros que establecía Vygotsky en su momento, nos dice que el conocimiento es esencialmente subjetivo por naturaleza. Es decir, que las cosas no son de una forma o de otra, sino que son
cómo nosotros nos acercamos a ellas, cómo las miramos y cómo las percibimos. Y por lo tanto el conocimiento lo construimos a partir de estas percepciones nuestras y de determinados consensos que vamos acordando con el conjunto de personas que trabajan también con nosotros o que viven con nosotros. Por lo tanto, el significado o la comprensión la alcanzamos asimilando la información, relacionándola con nuestros conocimientos previos, porque obviamente, digamos, montamos o construimos el nuevo conocimiento a partir de lo que sabíamos anteriormente y procesándolos de forma cognitiva para poderlos fijar adecuadamente y, por lo tanto, construir ese edificio de nuestro conocimiento a partir de esta última palabra que veis en el texto, que es el andamiaje, ¿no? En inglés hizo mucha fortuna el concepto o el término scaffolding, que significa exactamente andamiaje, ir creando el andamiaje para que puedas construir el edificio de tu conocimiento. Se considera que este proceso funciona mejor a través de la discusión y de la interacción social, y por lo tanto se habla también del constructivismo social, es decir, que como ese conocimiento lo construimos a partir de nuestras percepciones y de lo que acordamos con los demás como verdad, es muy importante esa interacción social para llegar a conclusiones. Por lo tanto, reflexión, discusión y, como comentaba antes, andamiaje. Ya mucho más recientemente, ya en la década de los 2000, aparece el concepto de conectivismo. Algunos dicen que no es bien una teoría, que es una pseudoteoría. Bien, estamos un poco ahí porque, de hecho, en realidad todas las teorías han empezado de esta forma, ¿no? El conectivismo entiende que existen conexiones colectivas entre los nodos de una red que son las que forman el conocimiento, que esas conexiones colectivas nos permiten ir incrementando aquello que sabemos, que es algo que no está ni controlado ni creado por ninguna organización. Por lo tanto, nos estamos situando fuera de los parámetros habituales de la enseñanza y el aprendizaje. Siemens, que es una de las personas, digamos, destacables y que fue el primero que utilizó el término conectivismo, nos dice que el conducto es más importante que el contenido que hay en el conducto. En realidad, la traducción literal de esta frase en inglés habla de la tubería. Lo que sucede es que cuando hablamos en términos educativos, hablar de tubería suena un poco raro, ¿verdad? Él dice, the pipe is more important than the content which is in the pipe. Por lo tanto, el conducto, por aquello por donde nosotros circulamos, es mucho más importante que el contenido que hay, porque puedes ir generando mucho contenido, pero lo fundamental es que pueda llegar a los distintos nodos de ese conducto, porque entonces se bifurca y llega muchísima más gente, y esa gente es la que genera ese aprendizaje. Mantiene que el aprendizaje se basa en la diversidad de opiniones y que puede residir en aparatos que no sean humanos, cosa que es obviamente muy discutible. Y que el mantenimiento de las conexiones que tenemos facilita el aprendizaje continuado. A más conexiones propias, más oportunidades de aprendizaje y si se van manteniendo, se multiplica. Y dice que la toma de decisiones es en sí misma un proceso de aprendizaje, porque cuando estás conectado entre muchos nodos, con muchos nodos de esa red, te llega información y sobre la cual tú tienes que tomar decisiones si es cierta, si no lo es, si la utilizas o no la utilizas y por lo tanto generas ese proceso de aprendizaje. Bien, por lo tanto, conductismo, cognitivismo, constructivismo y conectivismo. Tenemos 4 enfoques generales sobre teorías de aprendizaje y de enseñanza. Por lo tanto, ¿cómo enseñar? Podríamos enseñar con cualquiera de esos, a partir de cualquiera de esas teorías. Pero sabemos, y la investigación nos demuestra, que si se ha evolucionado y si se ha ido ampliando y se han creado teorías nuevas, ha sido por necesidad, porque probablemente las cosas no se podían explicar solamente con las teorías anteriores. También es cierto que la creación de nuevas teorías ha sido por aluvión, es decir, que no es que hayan desaparecido las anteriores, sino que hemos creado otras nuevas que creemos que explican mejor cómo funciona la mentalidad de las personas y sobre todo cómo funciona su conducta a la hora de aprender. Hay una nueva tendencia que está ahora en boga, pero de la cual todavía se habla poco, que es la neuroeducación o la neurociencia. Yo creo que todavía estamos lejos de poder explicar efectivamente a partir de ahí la enseñanza y el aprendizaje, pero seguramente en unos años
estaremos discutiendo también esa tendencia. Bien, a partir de esas teorías, ¿cómo enseñar? Cuando entramos en el cómo enseñar, por lo tanto, en el cómo lo hago, entramos en el terreno de las estrategias didácticas. Y de estrategias didácticas hay muchísimas también. Y a cada uno le gusta una o le gusta otra. Y yo lo que voy a pretender ahora es exponer unas cuantas, no pretendo ser completamente exhaustivo, sino exponer unas cuantas para que vayamos pensando de qué forma se relacionan con las teorías de aprendizaje que hemos visto anteriormente y cómo eso empieza a explicar por qué utilizamos determinadas estrategias y no otras, teniendo en cuenta cuáles son nuestras creencias y nuestros posicionamientos sobre nuestra disciplina, sobre lo que entendemos como enseñanza y sobre cómo nosotros nos sentimos cómodos a la hora de enseñar. No son modelos, insisto, son estrategias didácticas, porque tú puedes utilizar distintas de estas estrategias en momentos distintos, ¿no? Y por lo tanto, tú creas un modelo a partir de distintas de estas estrategias. Lo que sucede es que, según el peso que tú le des a alguna de ellas, estarás vinculándote a modelos más conductistas, te estarás vinculando a modelos más constructivistas, a modelos más conectivistas, etcétera, ¿verdad? Por lo tanto, a modelos más avanzados o a modelos más clásicos. Aquí las tenéis, he identificado inicialmente para esta sesión 12, voy a ir un poco deprisa porque tenemos 45 minutos y 15 después para las preguntas, pero como esto os lo quedaréis, no hay ningún problema y además son cosas que conocéis perfectamente. Yo intento solamente ponerlas en orden. Por lo tanto, la primera, la clase expositiva. Algunos le llaman clase magistral, aunque yo creo que para que sea magistral tiene que haber, digamos, un magisterio determinado, ¿no? Pero bueno, clase expositiva. Es una lección o presentación donde el docente es el protagonista de la enseñanza, es decir, el profesor habla, el grupo de estudiantes escucha y ocasionalmente alguno de ellos interviene, preguntando o expresando algún comentario o alguna duda. Por lo tanto, ¿quién tiene la verdad? El profesor. ¿Qué hace? Transmite. ¿De acuerdo? O bueno, pero es que también participan, sí, pero de manera muy menor. No podemos decir que todo esto es muy participativo si únicamente pueden hacer un par o 3 o 4 preguntas a lo largo de la clase, ¿no? Por ejemplo, la sesión que voy a dar yo ahora no es muy participativa, porque yo hablo y después vosotros vais a tener un tiempo exiguo para poder hacer algunas preguntas. Pero podemos avanzar un poco más. Clase expositiva avanzada. Bueno, pues puede incluir asimismo, a lo que hemos dicho antes, variados medios audiovisuales, otras formas de interacción entre profesores y estudiantes, o bien formas específicas de participación de los mismos. Existen clases expositivas presentadas por los mismos estudiantes, porque hay quien piensa a veces que si yo entonces me retiro y dejo que sea el estudiante quien exponga, ya no estoy haciendo una clase magistral o expositiva, sino que estoy haciendo otro tipo de cosa y le llamo seminario y tal. Bien, sí, pero no deja de ser, como estrategia didáctica, una clase expositiva, avanzada, pero una clase expositiva porque alguien transmite a los demás. Últimamente está muy de moda hablar de la clase invertida o la flipped classroom, ¿no? Donde se dice que el aprendizaje invertido es un enfoque pedagógico en que invertimos la noción convencional de aprendizaje en el aula, de manera que los estudiantes se introducen el material de aprendizaje antes de la clase y el tiempo de aula se utiliza para profundizar la comprensión a través de la discusión con compañeros y se facilitan actividades de resolución de problemas por parte de los profesores. Bien. Si esto funciona exactamente así, probablemente podemos decir que estamos ante una clase invertida. Sin embargo, también es cierto que muchísimas veces la clase invertida o la flipped classroom no deja de ser que les damos materiales a los estudiantes para que se los lean, es decir, la bibliografía recomendada o obligatoria que habitualmente tenemos en nuestras aulas y en nuestros cursos, que después vienen a clase y nosotros les explicamos más cosas y tienen ocasión de hacer algunas preguntas y que después tienen que volver a casa para continuar leyendo y continuar visionando vídeos. Eso no sería la clase invertida. Y eso es lo que está pasando en la mayoría de los casos. Es decir, la clase invertida tiene que planificarse mucho y muy bien. Y en realidad es una manera de llevar a cabo el aprendizaje híbrido, un modelo híbrido, pero que tiene que estar muy bien estructurado, sabiendo qué es lo que se tiene y puede hacer en cada momento, que sea en clase o que sea fuera de clase. Más adelante hablaremos de los momentos presenciales y no presenciales, que viene a ser algo parecido, pero no es lo mismo. El aprendizaje basado en proyectos. Un enfoque
en el aula, dinámico, en que los estudiantes exploran activamente problemas y desafíos del mundo real y adquieren un conocimiento más profundo. Muchísimos profesores de disciplinas de ciencias creen que esa es una buena manera de trabajar a partir de proyectos, pero otros de sociales también lo creen así. Y por lo tanto, se asignan una serie de proyectos o un proyecto que requiera distintas habilidades, que requiere una interdisciplinariedad importante, el proyecto puede llevarse a cabo en semanas o meses, etcétera, etcétera. También hablamos a veces de aprendizaje basado en problemas. ¿Por qué diferencia hay entre proyectos y problemas? Bueno, los problemas son más, se pueden identificar de manera más sintética, más concreta, pero también el enfoque es exactamente el mismo. Es decir, lo que sucede es que, por ejemplo, los profesores de ingenierías creen que es mejor hablar de aprendizaje basado en problemas a veces que a lo mejor que aprendizaje basado en proyectos. Pero el objetivo es el mismo, que el profesor, que el estudiante deba resolver un problema del mundo real, que pueda aplicar conceptos y principios que se hayan podido estudiar o que tenga que desarrollar en aquel momento y, por lo tanto, entre de lleno en resolver el problema en lugar de simplemente presentar hechos y conceptos de manera teórica. En el ámbito de las sociales se suele tender más a hablar de aprendizaje basado en casos, pero tampoco es tan distinto, ¿verdad? Es un enfoque en el que los estudiantes aplican sus conocimientos o los desarrollan a escenarios del mundo real también, en grupos normalmente, y los casos presentan un problema o varios problemas vinculados a la disciplina, a veces interdisciplinarios, para los cuales los estudiantes idean soluciones bajo la guía del profesor y a veces estas soluciones después son discutidas porque pueden ser correctas, pueden ser incorrectas y el desarrollo y la discusión sobre si son o no correctas, porque no tienen un resultado exacto, único, es lo que permite, digamos, avanzar en el aprendizaje. A medida que vamos introduciendo también las tecnologías, todo lo que hemos dicho hasta ahora, alguien está pensando, vale, esto son cosas presenciales, o no, porque también pueden hacerse online. Hombre, ya, no, pero no nos podemos reunir en clase. No, pero nos podemos reunir online. Hombre, ya, pero entonces tenemos que tener grupos y hacerlo simultáneamente, o no, y podemos hacerlo de forma asíncrona. Fijaros cómo empezamos ya a romper aspectos que consideramos que son absolutamente inmutables. No, no lo son de inmutables. Es decir, podemos adaptarlos a nuestra necesidad, pero lo que necesitamos no es replicarlos, sino justamente adaptarlos y verlos desde una perspectiva diferente. Hay lo que se llama la estrategia de repositorio, que es que cuando hemos empezado a utilizar los entornos virtuales, mucho del profesorado ha pensado que aquello era como la biblioteca o como la sala de reprografía de la universidad, ¿verdad? Es decir, que miren, yo les pongo fotocopias allí o yo les pongo materiales allí, ustedes tienen ahí el repositorio y ya ustedes se lo van mirando, porque ahí tenemos todo el contenido y todo el material y yo si eso, pues un día, los días que tengo clase ya se lo explicaré. Y si lo hago online, bien, pues si tienen alguna pregunta ya me la preguntarán. Pero es una estrategia que si la tratamos de manera sola, individual, probablemente no nos alcanza a todos los objetivos que nos queremos plantear, pero es una estrategia. La estrategia centrada en vídeo, que es utilizar básicamente la herramienta del vídeo para toda nuestra enseñanza. De maneras diversas, la podemos utilizar en directo, como estamos haciendo ahora, o la podemos utilizar en diferido, grabando y mandando a los estudiantes, digamos, nuestras secuencias en vídeo. ¿Qué diferencia eso a disponer de capítulos de un libro? Prácticamente nada. Simplemente que parece que es más moderno si lo hacemos audiovisualmente. No es más moderno. En realidad esto se utilizaba desde los años 60, pero lo que sucedía es que obviamente no podía llegar a casa de los estudiantes a través de la red. Primero porque no existía la red. Segundo porque a principios de los 90 el ancho de banda no permitía mandar vídeo en directo ni siquiera vídeos largos aunque fuesen grabados. Por lo tanto, teníais que mandarles cintas de vídeo que los estudiantes tenían que visionar en su casa. Pero la estrategia ya existía. Por lo tanto, puede ser una estrategia útil, pero seguramente una estrategia que solo se centre en nosotros hablando a través de un vídeo sería prácticamente lo mismo que la clase expositiva que comentábamos al principio. Existe lo que se llama un asistente virtual,
Es decir, que actúa, se programa y actúa de manera remota respondiendo las dudas que tienen los estudiantes. Tiene sus beneficios porque descarga al docente de trabajo, pero por otro lado tiene sus limitaciones porque solo responde a aquello que se le ha programado y por lo tanto si se plantea alguna pregunta que no estaba programada, difícilmente puede dar una respuesta exacta, ¿no? Es como aquello que quizás algunos de vosotros habéis experimentado no ya utilizando Cortana, que es el asistente, digamos, de Windows y tal, sino si algunos ya tenéis el Alexa en casa o el Google en casa, cuando decís, Google, ponme música, pues ponme música de bachata. Entonces Google te dice, no tengo música de bachata, pero te voy a poner lo que me sale de las narices, ¿no? Lo que tengo preparado, porque claro, aquello no me lo habían programado. O como aquello no es de mi marca, no te lo voy a enseñar. Claro, esos son los riesgos del asistente virtual, con lo cual es una estrategia, pero probablemente también sea una estrategia parcial, que no pueda ser única. La estrategia del aprendizaje colaborativo, el trabajo en grupo, el trabajo no solo colaborativo, sino también cooperativo, que son dos cosas distintas y que tanto mi compañera Teresa después os podría hablar muy a fondo de ello, como Montse Guiter, que es otra de nuestras compañeras, y ellas dos han escrito muchísimo sobre el tema. El aprendizaje colaborativo es fundamental, es decir, estamos acostumbrados a desarrollar modelos como os decía al principio, muy conductistas, muy cognitivistas, pero es a partir de entender el constructivismo que entendemos que se aprende socialmente también y que, por lo tanto, como hemos visto antes, la interacción social es importante. Bien, pues el aprendizaje colaborativo es una de las fórmulas para poder avanzar en ese sentido. La comunidad de indagación, es decir, hacerse preguntas, buscar la información, responder, plantearse el aprendizaje y también la enseñanza como un proceso de investigación. Es otro de las estrategias que nos puede dar también muy buen resultado. ¿A dónde pertenece eso? Bien, pues pertenece, ya está saltando de lo constructivista a lo conectivista, porque es importante, digamos, la presencia del docente, la presencia de los conceptos cognitivos, pero sobre todo también la presencia social, y a veces la presencia social no es directa, no es presencial, sino que puede serlo online. Y en los entornos online es donde ese modelo o esa estrategia de la comunidad de indagación nos puede ser de máxima utilidad. Y después también está la centrada en las actividades. Os pongo esta que es una de las que utilizamos nosotros más habitualmente, ¿no? Donde el centro es una actividad, esa actividad puede ser un problema, puede ser un caso, puede ser el proyecto, pero a partir de esa actividad tenemos tres elementos que ayudan al estudiante a desarrollarla, ¿no? Uno es el acompañamiento del docente, puede ser presencial o puede ser online. Lo otro son los recursos que puede utilizar, pueden ser presenciales o pueden ser online. Y otro es la colaboración de sus propios compañeros trabajando conjuntamente, puede ser presencial o puede ser online. Por lo tanto, como estáis viendo, nosotros no necesariamente tenemos que hacer las cosas de una misma manera o de otra, sino que podemos adaptarlas, aunque las estrategias nos puedan servir en un caso y en otro. Sin embargo, observad cómo, a medida que vamos observando estrategias, algunas coinciden más con los modelos conductistas, con los modelos cognitivistas, con los modelos constructivistas o con los modelos cognitivistas. Y que además se basan también su utilización en que penséis que vuestra disciplina se enfoca desde una perspectiva relativista, de vamos a identificar y vamos a investigar y vamos a descubrir nuevas verdades, o desde una perspectiva muy objetivista, la verdad solamente es una, yo la tengo y por lo tanto es la que voy a imponer. Dicho esto, ya ahora nos vamos a mover con esa idea de la virtualización de la enseñanza a la educación online, ¿verdad? Porque lo que estamos haciendo hasta ahora, lo real es que nos estamos moviendo fundamentalmente desde aplicar lo que ya estamos haciendo a un entorno de características virtuales. Pero no debemos replicar la enseñanza presencial. Pensad que la copia siempre es peor que el original, nunca es mejor. Y que, por lo tanto, a contextos distintos, combinación distinta de estrategias. Pero ¿podemos utilizarlas todas? Probablemente sí. Pero lo importante es ver y saber con qué finalidad las estamos utilizando y sobre todo entender que no las vamos a poder utilizar exactamente igual que como lo hacemos presencialmente, porque si no nos saldrá una mala copia.
Y eso es fundamental. De la misma manera que nosotros cuando explicamos y cuando trabajamos y ejercemos nuestra docencia en el aula, estamos en un contexto determinado, con una pizarra, con un proyector, con unos estudiantes sentados en una determinada perspectiva y con un espacio determinado, si por ejemplo tenemos que dar la misma lección, la tenemos que hacer debajo de un árbol, el contexto cambiará y no lo podremos hacer de la misma manera. No tenemos pizarra, no tenemos proyector, los alumnos están sentados de otra forma, el espacio es más amplio, el sonido se dispersa. Pues por lo tanto, cuando entramos en un contexto online, tenemos que hacerlo distinto necesariamente también, porque hemos cambiado de contexto como si nos hubiésemos ido debajo de un árbol. No estamos en nuestra aula presencial. Aunque hablemos de aulas virtuales, no es lo mismo y tenemos que actuar de una forma distinta. Se han hecho muchas cosas en los entornos virtuales. Por ejemplo, a menudo lo que yo llamo la docencia PowerPoint, ¿no? Aquel PowerPoint que yo expongo en clase, bueno, pues se lo doy a mis estudiantes y que lo visualicen, y eso ya es online. No, porque fíjense, esta misma diapositiva, ¿qué explica? Explica lo que yo les estoy acompañando en este momento, pero si utilizamos esta transparencia separadamente, nadie va a entender qué significa o qué queremos decir con eso. No van a saber si lo que estamos diciendo es que lo que tienen que hacer es ejercer la docencia a través de PowerPoint o si la docencia PowerPoint es algo negativo o ninguna de las dos. Por lo tanto, es importante tenerlo en cuenta. O el hecho, y fíjense que ahora voy a atacar algo que estoy defendiendo, el uso de la tecnología, pero también podemos caer en lo que se llama la fascinación tecnológica, ¿no? Comentarios como, por ejemplo, tengo una página web con hipermedia que conecta con un foro virtual, con wikis, con weblogs. Sí, pero por muchas cosas tecnológicas que utilicemos, si no tienen un modelo, como decíamos, subyacente, probablemente no sirvan para nada y no funcionen. Y si además no son coherentes con ese modelo que queremos implantar, tampoco van a funcionar. La idea tradicional de cuelgo, luego aprenden. Como les pongo mucho material, como les doy muchos recursos, seguro que van a aprender. No necesariamente, porque insisto que lo que será fundamental es que entendamos de qué manera les hacemos aprender y qué estrategias estamos utilizando. En Internet está todo. No, todo no. Hay muchísimas cosas y cada vez hay más en Internet, pero tiene todo el sentido del mundo que de Internet obtengamos recursos, pero que nosotros los gestionemos a partir de estrategias didácticas que nos funcionen. No solamente yendo a buscar a Internet y ya hemos resuelto la papeleta. Por eso alguien me dice, bueno, los MOOCs sirven, los MOOCs primero, está bien, como recursos están bien, pero los MOOCs son fundamentalmente conductistas. Yo transmito, ¿verdad? Y tú un día vas, lo recoges y escuchas. Y además, como está en Internet, puedes utilizarlo porque está en Internet. Bien, sí, pero si no me explica alguien para qué lo utilizo y de qué forma lo utilizo y en qué contexto lo incorporo o lo incrusto para poder aprender algo determinado, no me sirve demasiado. Otra tendencia ha sido ponga un objeto de aprendizaje, un learning object en su vida, ¿no? Hay una tendencia de hablar de los objetos educativos, de los recursos educativos en abierto, de que estos recursos están sueltos en Internet y los podemos recoger, seguramente, y los podemos utilizar, seguro que sí, pero ellos solos tampoco nos lo explican todo. Y eso no es educación online. Aunque los virtualicemos todos, si no le damos sentido, no sirven para demasiado. Vamos al otro extremo, el exceso socioconstructivo. Como me han dicho que constructivísticamente la educación o el aprendizaje fundamentalmente es social y es de la interacción, voy a poner un foro virtual y todos discutimos, ¿sí? Pero seguramente hacer solamente eso no nos va a permitir tampoco alcanzar todos los objetivos. O vamos a dar mucha información a través del hipertexto, pues lo mismo, ¿no? Un compañero mío me decía, he desarrollado un material que dispone de 4.000 enlaces hipertextuales. Un material excelente de historia del arte, fantástico. Pero era imposible que en un semestre los estudiantes pudiesen visitar los 4.000 enlaces hipertextuales. Por lo tanto, ser realistas también. Al final, siempre se establece una relación, y esa es la relación del proceso de enseñanza-aprendizaje entre el estudiante, el docente y el contenido.
Nosotros acostumbramos a hablar más de recursos que de contenido, porque entendemos que desde que estamos enfocando competencialmente nuestros estudios y nuestros aprendizajes, no se trata tanto del contenido como de los recursos que te permiten acceder al contenido, ¿verdad? El contenido está ahí, el contenido sigue siendo importante, pero lo fundamental no es acceder al contenido e incorporarlo, sino desarrollar acciones que te permitan dar sentido al contenido a través de los recursos que utilizas. Pero siempre será importante recordar este triángulo porque es el triángulo didáctico fundamental para poder avanzar en el aprendizaje y en nuestra enseñanza, ¿no? Cuando hablamos de ese triángulo online, tenemos el riesgo de movernos en los extremos, ¿no? Hay quien cree que digitalizar es lo fundamental y por lo tanto lo que hace es poner todo el contenido a partir de recursos que ya están digitalizados y que el estudiante acceda a ellos. Y ya hemos digitalizado o virtualizado nuestras asignaturas. Y hay quien va al otro extremo y dice, bueno, aquí lo importante no tanto es el contenido, sino que yo esté como docente en línea y esté las 24 horas del día dispuesto a dar respuestas. Tampoco. Es decir, entre uno y otro hay N modelos posibles y lo que es fundamental es que seamos capaces de buscar y llegar a un equilibrio que responda al tipo de disciplina sobre la que enseñamos, a nuestras creencias básicas sobre lo que es enseñar y cómo queremos enseñar, a las estrategias que utilizamos y que sean coherentes con esos principios anteriores y que sobre todo en un entorno online nos funcionen para captar la motivación y la atención de los estudiantes. Al final es siempre acerca del rol de los contenidos o los recursos, cuál es su nivel de centralidad, cuál es el rol del docente y su nivel de apoyo al estudiante, y el rol del estudiante, cuál es su nivel de apropiación del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y esto es fundamental desarrollarlo en un entorno online, es fundamental. Yo creo personalmente que es fundamental en el entorno presencial también, pero todavía cobra más importancia en un entorno online donde tú no estás en contacto directo necesariamente con el estudiante. Por lo tanto, utilizando estos tres ejes, vemos que podemos tener modelos distintos, ¿no? Ahí vemos uno donde, como más lejos del centro, más importante es el peso de ese atributo, ¿no? Por lo tanto, vemos aquí que los que están más lejos del centro son la centralidad de los contenidos y recursos y la apropiación del estudiante, y mucho menos el apoyo docente. ¿Qué significa? Estamos identificando modelos donde el material, el recurso, el contenido es lo fundamental y el estudiante tiene que desarrollar casi un modelo de autoaprendizaje con un apoyo del docente muy pequeño, ¿no? El modelo de los MOOCs sería algo similar, ¿no? En cambio, en este otro vemos que lo que está más lejos es el apoyo docente y en cambio está mucho más cerca la apropiación del estudiante y mucho más todavía la centralidad de los recursos, con lo cual ese modelo significa que el rol del docente es fundamental, es lo más importante, que incluso como la apropiación del estudiante es relativamente media o baja, quiere decir que es bastante transmisiva el tipo de formación que se hace y que los recursos tienen una importancia relativa. Lo fundamental es lo que el docente está facilitando al estudiante. Y aquí tenemos otro modelo donde el estudiante se apropia completamente del proceso y por lo tanto lo hace suyo y donde la centralidad de los recursos y el apoyo docente está en una parte media. Por lo tanto, quiere decir que el estudiante ya ha asumido que se centra en sí mismo y en su actividad y que los dos otros elementos están apoyándole. Como esto podríamos hacer miles de opciones posibles. Cada uno tiene que ver cuál es el modelo exacto que quiere desarrollar en su educación online para poder dar el impulso y hacer que cada uno de esos elementos genere el rol para el cual se le va a diseñar todo el modelo. Y muy importante, lo he dejado aparte porque creo que quería darle un énfasis especial, el rol de la interacción de estudiantes entre estudiantes, docentes y estudiantes, estudiantes con los contenidos y los docentes con los docentes, con un interrogante porque tenemos una cierta tendencia a trabajar solos y cada vez más tendremos que entender, especialmente en entornos online, que vamos a tener que trabajar en equipo con otros docentes y sobre todo vamos a tener que desarrollar modelos de codocencia también.
Actualmente, ya antes de la pandemia, porque parece que ahora nos hayamos despertado a partir de la pandemia, pero ya antes de la pandemia era evidente que las universidades estaban utilizando la tecnología en sus modelos docentes, ¿no? Había modelos de apoyo. Vemos que aquí hay un continuo desde el no e-learning hasta el total e-learning y por lo tanto tenemos los dos extremos. Modelos de apoyo con utilización de programas basados en portátiles, la utilización de PowerPoint, etcétera, pero continuaban siendo los modelos presenciales tradicionales. Modelos un poco más mixtos, que podían ser complementarios o de aluvión, donde además de lo que se hacía presencialmente se añadían elementos a partir del entorno online, o suplementarios o de sustitución, donde efectivamente parte presencial se sustituía por una parte online, sumando el mismo número de horas, cuando en el caso anterior sumábamos más del 100%, es decir, sumábamos más horas de trabajo. Y finalmente, un modelo virtual, de educación a distancia virtual o de educación a distancia online. Por lo tanto, ¿qué digo con esto? Que no es que ahora descubramos que todo esto existía, sino que ahora resulta que todos estamos interesados porque lo necesitamos. Y como lo necesitamos, es conveniente que reflexionemos sobre 4 elementos o 4 atributos que son pilares del aprendizaje y que creo que cuando transitamos hacia la educación online es fundamental que los tengamos en cuenta. Estos atributos clave de nuestro modelo educativo, el primero de ellos es la flexibilidad. Es fundamental. Todo el mundo nos dice, bueno, pero es que con lo online ganamos flexibilidad. Por supuesto que sí. Y algunos piensan, porque así no vamos a clase. No solo eso. Es decir, por ejemplo, aquí en el margen derecho os pongo solamente a título de reflexión que la flexibilidad lo es en el tiempo, lo es en el espacio, lo puede ser en el currículo y lo puede ser en otros ámbitos. Pero cuando hablamos de que lo es en el tiempo, no es porque hay clases que las voy a dar a través de Zoom en casa, sino que puedo romper el tiempo también. Y las puedo dar a través de Zoom o puedo no darlas a través de Zoom y utilizar tanto la sincronía como la asincronía. El modelo de la UOC es completamente asíncrono. ¿Por qué? Porque damos más flexibilidad al estudiante y porque así también tiene más flexibilidad el docente, que eso a veces no lo acabamos de ver claro y sin embargo es muy importante. El docente puede preparar contenido, puede preparar recursos y no necesariamente todo tiene que transmitirlo directamente a través de la pantalla. Por lo tanto, flexibilidad en el tiempo, flexibilidad en el espacio. Por lo tanto, no tenemos por qué coincidir en el espacio ni tenemos que estar siempre al mismo tiempo en el mismo espacio o en espacios distintos. Y podemos flexibilizar el currículo también, porque podemos despiezarlo en bloques distintos, porque podemos trabajar con él de otra manera, porque podemos, según las estrategias que utilicemos, trabajar de manera mucho más interdisciplinar que nos puede permitir cubrir un ámbito o un área mucho más importante. Otro atributo es la personalización. Y la personalización también va vinculada no a los sistemas automáticos, como ahora algunos nos hacen creer, sino al hecho de tratar la diferencia. Igual que estas 5 cebras que vemos aquí, una es diferente o está diferente, ¿no? Entonces, esa personalización se tiene que ver en el currículo. Es decir, poder adaptar a personas el currículum, a la velocidad de trabajo, poderse adaptar a esa velocidad, al enfoque, porque a lo mejor tenemos estudiantes que provienen de backgrounds distintos y necesitamos plantear enfoques diferentes, y a necesidad o necesidades puntuales que tengan nuestros estudiantes. Online podemos hacerlo porque fundamentalmente podemos planificar todo el trabajo que van a desarrollar ellos por anticipado y además podemos introducir elementos nuevos en marcha. Es decir, el online nos permite a menudo que podamos cambiar las ruedas de un coche mientras estamos conduciéndolo. Otro atributo es la interacción, que es fundamental, a la que ya me he referido y que por lo tanto no la vuelvo a repetir, pero insisto, es decir, no tenemos que pensar que lo online no facilita la interacción entre estudiantes, docentes y contenidos, sino muy al contrario. Lo que sucede es que no es igual que presencialmente. La sincronía no es el único mecanismo que nos puede permitir la interacción. Hay muchísimas más, podemos tener interacción diferida, podemos tener interacciones remotas. Por lo tanto, es un campo a explorar muy claramente. La colaboración, tomar decisiones sobre lo que se va a trabajar de manera individual, de manera grupal o de manera comunitaria, porque como ya hemos visto, la colaboración es uno de los elementos que permite ampliar el proceso de aprendizaje de las personas. Por lo tanto, los atributos de un buen modelo de educación online tendrían que tener muy en cuenta la flexibilidad, la personalización, la interacción y la colaboración,
porque si no, estamos replicando lo que hacemos presencialmente sin ganar nada. En cambio, haciéndolo adecuadamente, transitando hacia un modelo distinto de educación online, podemos ganar esos 4 atributos o al menos podemos ganar en grados de esos 4 atributos que comentamos. Y ya voy a ir acabando para hablar de los actores de los modelos educativos. Cuando nos preguntamos qué modelo hay subyacente en la educación online, tenemos que ver cuál es el rol de cada uno de los actores del modelo educativo. Y por lo tanto hay algunos que son muy claros. Los docentes, los estudiantes, los recursos, nadie discutirá. Pero hay en la educación online también 2 actores más que tenemos que tener muy presentes. Las herramientas, por supuesto, pero el tiempo también. El tiempo juega o a favor o en contra. Y entonces la historia y nuestra experiencia nos demuestra que la mayoría de docentes, cuando empiezan a planificar, nos dicen, sí, pero tengo un problema de tiempo. Claro, lo primero que tienes que intentar hacer es domar el tiempo. Y en un entorno de educación online, lo que tenemos que hacer es que el tiempo juegue a nuestro favor y no en nuestra contra. Por lo tanto, estructurando mecanismos que nos permitan separar el tiempo docente del tiempo de aprendizaje del estudiante, separar el tiempo de actividad del tiempo de evaluación, separar el tiempo que exige entrar en un recurso y aprovecharlo, separar el tiempo que significa aprender a utilizar una herramienta nueva y, por lo tanto, tener en cuenta que todo esto suma cuando nos planteamos un entorno online y un modelo que lo que tiene de común con el modelo presencial es que tenemos los mismos objetivos finales, pero no los mecanismos a través de los cuales llegamos a ellos, o al menos no la misma combinación de estrategias y mecanismos para llegar a ellos. A los actores de los modelos educativos que hemos visto ahora, tenemos que añadirle necesariamente cuando hablamos de educación online, de las teorías de la educación a distancia que no hemos comentado antes. Porque efectivamente nuestros estudiantes, aunque los tengamos en una universidad presencial, cuando estamos trabajando online con ellos, se rigen por los principios de la educación a distancia o de la educación no presencial. Y ahí es importante tener en cuenta los padres fundamentales de la educación a distancia y los elementos que nos han facilitado a lo largo del tiempo. Aquí hay un error. La conversación didáctica guiada de Holmberg, por ejemplo, que fue quien empezó con esa idea, digamos, de cómo podíamos enfocar la educación a distancia de una manera mucho más integral. O los modelos industrializados de Peter, cuando nos planteaba que teníamos que poder servir a muchos estudiantes a la vez, o el modelo transaccional de Moore, que destaca la importancia de la interacción en un entorno no presencial, o la teoría y la práctica del aprendizaje online, que más recientemente, ya en el 2004, sugería Terry Anderson. Por lo tanto, elementos que tienen que jugar también para identificar cuál es el modelo pedagógico que subyace ante un modelo de educación online. Estos actores tenemos que pensar siempre cómo cambian cuando están online y cómo determinan los modelos cuando los tenemos online, porque son elementos sustanciales para poder determinar que haya coherencia en el modelo que utilicemos. Finalizo con unas breves conclusiones, destacando una idea que es anónima, pero que a mí siempre me gusta destacar, que es: no hay distancia más larga que la falta de interés. Es decir, no es verdad que porque no tengamos presencialmente a los estudiantes no van a poder aprender ni nosotros vamos a poder enseñar. Si existe el interés, superaremos la distancia con suma facilidad. La educación online de calidad tiene que ser planificada, organizada, exigente y responsable. Por lo tanto, tiene que ser estratégica. Y nos la tenemos que plantear no como una solución que mira, porque ahora necesitamos eso y ya está y salimos del paso, sino como una solución de carácter estratégico. Que si después las cosas mejoran, que esperemos que sí, como he dicho antes, queremos abandonarla, no va a pasar nada. Pero ahora tiene la característica de ser una reacción y una decisión de carácter estratégico. Si es así, permitirá flexibilidad, colaboración, interacción y personalización. Porque entonces, cuando tenemos estos elementos bien alineados, deviene sostenible y se puede hacer con los estudiantes que tenemos, con los recursos de los que podamos disponer, etcétera, deviene evaluable, porque tenemos que saber si ha funcionado o no, y deviene innovable, porque tampoco va a ser el último modelo que apliquemos, sino que permanentemente tendremos que estar viendo de qué forma también la mejoramos. Una educación online de calidad que tiene siempre que tener muy presente que hay 3 ejes fundamentales o 3
vértices básicos de ese triángulo top que llamamos, que son la tecnología, la pedagogía y la organización, porque la organización tiene que estar al servicio de eso también. No solamente somos nosotros, sino el conjunto de la organización para que se sirva bien. Y que después es muy importante que el estudiante, cuando desarrolla una actividad, tenga un acompañamiento por parte de los docentes, tenga una interacción y una colaboración con sus iguales y disponga de recursos de aprendizaje suficientes para poder avanzar y resolver las tareas que se le plantean. En resumen, la idea de aprendizaje que tengamos, el rol que vayamos a dar a cada uno de los actores con los que jugamos, las herramientas que vayamos a utilizar y cómo vayamos a utilizar esas herramientas determinarán el modelo de aprendizaje o el modelo pedagógico, sea presencial, sea híbrido u online, que vamos a facilitar. Y va a tener que ser coherente y consecuente con las estrategias que hemos comentado, didácticas, y a su vez con los modelos teóricos de aprendizaje que también hemos presentado. Todo eso, el continuo de coherencia entre estos elementos, son los que nos permiten decir que efectivamente tenemos un modelo pedagógico subyacente debajo de un modelo de educación online que nos permite obtener los resultados óptimos que nos hemos planteado. Hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias.